Después de haber visto ya las unidades de temperatura y sus conversiones entre ellas, la dilatación térmica en cada una de sus fases, lineal, superficial o volumétrica, vamos a ver un poco más acerca del calor y cómo afecta las propiedades del calor a algunos elementos. Este tema se va a dividir en dos, en capacidad calorífica y calor específico. Vamos a iniciar con la capacidad calorífica. ¿Y qué es la capacidad calorífica? Pues es la capacidad del elemento de resistir el calor antes de aumentar su temperatura. ¿A qué se refiere esto? Pues precisamente es la propiedad que define en cada elemento qué tanto calor puede resistir un elemento antes de empezar a aumentar su temperatura. Esa es la capacidad calorífica. Cada elemento va a tener una capacidad calorífica diferente. Hay elementos en los que apenas les proporcionas un poco de calor y aumentan su temperatura muy rápido. Y hay otros que tienen mayor resistencia, es decir, mayor capacidad calorífica, y aunque tú le aumentes mucho, le proporciones mucho calor, su temperatura va a aumentar hasta después de una cantidad significativa de calor. ¿Cómo vamos a definir esta capacidad calorífica? Pues se va a aglomerar como una CC, tal cual, capacidad calorífica, y se va a expresar capacidad calorífica y se va a medir en calorías entre grados centígrados. Esa es su unidad de medida de la capacidad calorífica. ¿Cómo es que vamos a encontrar esta propiedad y el valor de ella? Vamos a ocupar una Q que representa a las calorías proporcionadas. Su unidad de medida va a ser en calorías. Y vamos a ocupar precisamente el incremento de temperatura, que tiene que estar en grados centígrados. Si la capacidad calorífica es la relación entre la energía o el calor que se le agrega antes de que aumente su temperatura, pues la fórmula es capacidad calorífica es igual a las calorías que se agreguen entre el incremento de temperatura. Al tratarse de fórmulas proporcionales, con esta misma fórmula yo puedo encontrar el incremento de temperatura o el calor suministrado a un elemento si conozco su capacidad calorífica. Si fuera el incremento de temperatura es igual al calor suministrado entre su capacidad calorífica. Si por el contrario fuera a encontrar cuánto calor se le proporciona a un elemento que ya conocemos su capacidad calorífica y ya conocemos cuál fue su incremento de temperatura, es multiplicar esa capacidad calorífica por el incremento de temperatura que tuvo ese elemento. Este sería el formulario para esta primera parte del tema, que es capacidad calorífica. Vamos a ver dos ejemplos acerca de este cálculo de la capacidad calorífica para poder pasar al siguiente tema, que es calor específico. ¿Qué vamos a utilizar para la capacidad calorífica? Para resolver y encontrar esos datos, el método científico, así es que lo vamos a anotar. Datos, fórmula, sustitución y resultado. Vamos con el primer ejemplo, que dice lo siguiente. ¿Cuál es la capacidad calorífica de un elemento al que se le proporcionan 20 calorías y aumenta su temperatura de 8 grados centígrados a 26 grados centígrados? Vamos a iniciar entonces con la recabación de datos. Lo primero que me pide es la capacidad calorífica, ¿cuál será? Si es que no la conozco. Después me dice que la cantidad de calor que se le proporciona son 20 calorías. Y tiene un incremento de temperatura que aún no conozco, pero me dice que su temperatura inicial fue de 8 grados centígrados y llega hasta una temperatura final de 26 grados centígrados al proporcionarle estas 20 calorías. Así es que son los datos que vamos a necesitar. Antes de pasar a la fórmula de capacidad calorífica, necesito la fórmula del incremento de temperatura, que es temperatura final menos temperatura inicial. Sustituyo y me queda 26 menos 8. Y al hacer esto me queda que el incremento de temperatura, que es el primer resultado, sería hacer la resta de 26 menos 8 y me da un total de 18 grados centígrados. Y ya completé esta parte de los datos. Siguiente, paso a la fórmula, donde ya voy a poner la fórmula de la capacidad calorífica, que es lo que necesito encontrar. La fórmula es la cantidad de calor entre el incremento de temperatura, así es que al sustituir me queda capacidad calorífica es igual
a la cantidad de calor, que fueron 20 calorías, entre el incremento, que fueron 18. Hago esa división y me queda con 2 decimales. Capacidad calorífica es igual a 1.11. ¿Y en qué unidades se mide? Caloría entre grados centígrados. Este sería mi resultado, es decir, este elemento en cuestión del que estamos hablando ahorita tiene una capacidad de resistir ese calor o una capacidad calorífica de 1.11 caloría entre grados centígrados. Pasamos al ejemplo número 2 de este tema de capacidad calorífica. Un elemento con una capacidad calorífica de 2.8 caloría entre grados centígrados sufrió un incremento de temperatura de 36 grados centígrados. ¿Cuántas calorías se le suministraron? Si es que vamos a ver, mi recabación de datos, obtengo que el primer dato que me da la capacidad calorífica ya definida, que son 2.8 caloría entre grados centígrados. Este elemento ya la tiene definida y me dice que sufrió un incremento de temperatura de 36 grados centígrados. Como no me maneja ninguna temperatura inicial ni final, solo maneja el incremento de temperatura, lo pongo directo. ¿Qué es lo que me pregunta? Pues entonces, ¿cuántas calorías fueron las que se le suministraron? Como tengo ya mis datos correctos, paso al apartado de fórmula y para encontrar las calorías es caloría es igual a la capacidad calorífica por el incremento de temperatura. Realizo esa sustitución de datos con los datos que ya tengo y me queda que las calorías suministradas o la cantidad de calor es igual a la capacidad calorífica, que es 2.8, multiplicado por el incremento de temperatura, que son 36 grados. Hago esa multiplicación, 2.8 por 36, y me queda 100.8, es decir, la cantidad de calor que se le agregó fue de 100.8 calorías. Y así es como se trabaja con la capacidad calorífica. Pasamos al siguiente apartado de este tema, calor específico. ¿Qué es el calor específico? El calor específico es la capacidad calorífica de un elemento, pero ya aplicado a su materia. También puede definirse como el calor específico a la cantidad de calor necesaria para aumentar 1 grado centígrado a 1 gramo de una sustancia. Cuando nos referimos a sustancia, puede ser también un elemento, a un cuerpo o cualquier situación en la que se está aplicando calor y sufra un incremento de temperatura. Así es que ese es el calor específico. ¿Qué vamos a ocupar para el calor específico? Vamos a necesitar, de igual forma, el calor que se va a suministrar, que se mide en calorías, la masa a la que se está suministrando, que va a estar en gramos. Nuevamente, como en otros temas, si está en kilogramos, hectogramo o cualquier otra magnitud, habrá que realizar esta conversión. Vamos a ocupar el incremento de temperatura en grados centígrados para poder encontrar el calor específico. ¿En qué se va a medir el calor específico? Ahora es en caloría por cada gramo y grado centígrado. Esa es unidad de medida, caloría entre gramo por grado centígrado. Como lo dije al inicio, como el calor específico es prácticamente la capacidad calorífica de un elemento o una sustancia o un material aplicado ya en una cierta cantidad de materia, por lo tanto su fórmula será la siguiente. Calor específico es igual a las calorías suministradas entre la materia por el incremento de temperatura. Esta va a ser mi fórmula principal para este tema de calor específico. Como es una fórmula proporcional, yo también a partir de esta fórmula puedo encontrar la cantidad de calor que se suministró multiplicando ese calor específico por la masa por el incremento de temperatura. Puedo encontrar la masa dividiendo la cantidad de calor suministrada entre el calor específico por el incremento de temperatura, y también puedo encontrar el incremento de temperatura dividiendo el calor suministrado entre la masa por el calor específico. Estas serían las 4 fórmulas que ocupamos, siendo esta la fórmula principal para poder encontrar entonces cuál es el calor específico de cada material. Al tratarse de una propiedad muy utilizada, como es el calor específico en diferentes materiales, es que ya existen una estandarización en cuanto al calor específico de algunos materiales. Ahorita te está apareciendo en este momento en tu pantalla una tabla con los principales materiales y su calor específico, precisamente la unidad de
Caloría entre gramo por grado centígrado. Pásala a tu cuaderno esta tabla ya que lo vamos a necesitar. Vamos a resolver algunas situaciones utilizando ya y aplicando este calor específico, así es que vamos a necesitar el método científico. Vamos con el ejemplo número 1 para resolver y aplicar el calor específico. ¿Cuál es el calor específico de una sustancia a la que se le agregan 80 calorías, aumenta su temperatura 20 grados centígrados y tiene una masa de 1 kilogramo? Iniciamos con la recabación de datos. Me pide primero cuál es el calor específico. Me dice que se le suministra calor, es decir, se le suministran 80 calorías. Al suministrar estas 80 calorías, esta sustancia aumenta su temperatura en 20 grados centígrados. Como no me maneja ni temperatura inicial ni final, sé que este es el incremento de temperatura. Y me dice que la sustancia pesa 1 kilogramo. Todas las unidades las tengo correctas, a excepción de la masa, que está en kilogramos y debe de estar en gramos. Así que para esta conversión voy a utilizar mi escala de magnitudes, donde va desde kilogramo, hectogramo, decagramo, gramo, decigramo, centigramo y miligramo. Voy de kilogramo a gramo. Son 3 hacia abajo, se multiplica 3 veces por 10, es decir, 1 kilogramo son 1000 gramos. Tengo ahora sí todas las unidades en su magnitud correspondiente y paso a la fórmula. Como lo que me pide es el calor específico, yo ya conozco esa fórmula, que es calor específico es igual a la cantidad de calor entre la masa por el incremento de temperatura. Teniendo ya todos estos datos en sus unidades correspondientes, puedo sustituirlo y me queda calor específico es igual a 80 entre 1000 por 20. Hago primero la multiplicación de 1000 por 20 antes de hacer la división, entonces me quedaría calor específico es igual a 80 entre 20.000. Hago esa última división, 80 entre 20.000, y si lo realizas en tu calculadora, te quedaría un calor específico de 4 por 10 a la menos 3. Como tú ya conoces la notación científica, hay que convertir esto y entonces nos quedaría calor específico es igual a 0.004 caloría entre gramo por grado centígrado. Y ese sería el calor específico, es el dato del calor específico de esta sustancia en la que estamos trabajando. Vamos con el ejemplo número 2 de este tema de calor específico. ¿Cuál será la masa de una cantidad de plomo que se le suministran 50 calorías y recibe un incremento de temperatura de 36 grados centígrados? Ahora lo que nos está preguntando es la masa, así es que vamos a iniciar con esa recabación de datos, donde la masa es el dato que no conozco. Como me dice que es la masa del plomo, yo ya conozco el calor específico del plomo, que es 0.031 caloría entre gramo por grado centígrado. Es un dato ya establecido que lo vimos en la tabla anterior. Me dice que la cantidad de calor que se le suministra son 50 calorías y al administrarle este calor, el plomo sufre un incremento de temperatura de 36 grados centígrados. A partir de esto, ¿cuál será la masa? ¿Qué tanta cantidad de materia del plomo es a la que se aplicó ese calor y recibió ese incremento de temperatura? Así es que vamos a utilizar la fórmula proporcional de la masa a partir de la fórmula del calor específico. Me queda la masa es igual a la cantidad de calor o la cantidad de energía dividida entre el calor específico por el incremento de temperatura. Esa es la fórmula de la masa, así es que es la que vamos a utilizar. Sustituimos estos datos y me queda que masa es igual a 50 entre 0.031 por 36. Hago primero esta multiplicación, me queda masa es igual a 50 entre 1.116, hago la división y me da 44.8 como masa. Y estamos hablando de gramos, así es que a 44.8 gramos de plomo se le administran 50 calorías, es decir, un calor de 50 calorías, y aumenta 36 grados centígrados o tiene ese incremento de temperatura. Vamos con el ejemplo aplicado número 3 de este tema del calor específico.
Se tienen 300 gramos de bronce y de vidrio y a ambos se les agregan 100 calorías. ¿Cuál será el incremento de temperatura en cada uno de estos elementos? Vamos a ver entonces, iniciamos con el apartado de datos. Me dice que la masa de los dos elementos es de 300 gramos. Ya están gramos, no hago ninguna conversión. Se le suministra a cada uno una cantidad de calor de 100 calorías. Tenemos calor específico del vidrio, que es 0.186 caloría entre gramos por grado centígrado, y el calor específico del bronce, que es de 0.092 caloría entre gramo por grado centígrado, y lo que nos pide es el incremento de temperatura de cada uno. Después de resolver este problema, ¿qué es lo que vamos a poder analizar? Es en qué afecta la medida del calor específico. ¿Qué pasa si es un calor específico mayor, como en el caso del vidrio, al bronce? ¿Qué va a pasar? ¿Recibe un mayor incremento de temperatura o es menor? Depende de su calor específico. Así es que vamos a resolver esto por separado. ¿Qué voy a ocupar en el resultado? El incremento de temperatura del vidrio y el incremento de temperatura del bronce. Vamos con la fórmula. ¿Qué fórmula voy a necesitar para el incremento de temperatura? Las fórmulas que ya vimos, que sería incremento de temperatura es igual al calor suministrado en calorías con el calor específico multiplicado por la masa. Voy a realizar dos sustituciones. Como la masa y el calor suministrado es exactamente igual para los dos, lo único que va a cambiar en cada sustitución es su calor específico, que ya lo tengo aquí, que lo obtuve de la tabla de calor específico determinado que mostré en la introducción. Entonces vamos a iniciar con el incremento de temperatura del vidrio. Sería incremento de temperatura es igual a 100 calorías dividido entre el calor específico del vidrio, 0.186, multiplicado por la masa, que ya está en gramos y son 300. Hago esa multiplicación, 0.186 por 300, y me queda 55.8. 100 entre 55.8. Hago esa división y me da 1.79. ¿Y qué será 1.79? Grados centígrados el vidrio. Ese fue su incremento de temperatura. Ahora vamos a ver la sustitución con el bronce. ¿Qué pasa con el bronce? Me queda incremento de temperatura es igual a 100 entre el calor específico del bronce, que es 0.092 por 300. Hago la multiplicación de ese denominador y me queda 0.092 por 300, 27.6. Hago la división, 100 entre 27.6, y me da un incremento de temperatura de 3.62 grados centígrados. Ahora sí, administrando exactamente la misma cantidad de calor a la misma cantidad de materia, solamente variando el elemento en cuestión, sea vidrio o sea bronce, vemos que el calor específico del vidrio es mayor al calor específico del bronce. Y al momento de calcular su incremento de temperatura, el bronce aumentó mucho más grados centígrados que el vidrio. ¿Qué podemos tener como conclusión? Que entre mayor sea el calor específico de un elemento, mayor será su resistencia o su capacidad calórica, como lo vimos al inicio, para aumentar su temperatura. Entonces, aunque se agregue la misma cantidad de calor, si es muy alta o es más alta el calor específico, significa que tendrá un menor incremento de temperatura porque resiste más al calor. En el caso del bronce no es tan alta como la del vidrio y por lo tanto al recibir la misma cantidad de calor, su incremento de temperatura será mayor. Este fue el tema de capacidad calorífica y calor específico. Espero que con estos ejemplos sin problema puedas resolver los ejercicios que te dejo en la ficha del apartado de Classroom.